Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días y bienvenido. Buenos días. Vamos a conversar durante todo el programa con usted para poder analizar lo más ampliamente posible las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional y anunciadas anoche por el Presidente de la República. Quisiera empezar por el tema del precio de la gasolina súper. Es la primera vez que pues en la historia se toma la decisión de subir el precio de la gasolina a pesar del costo político que ello pueda tener. Sin embargo, vale la pena aclarar que es únicamente a la gasolina súper que se considera que es consumida por vehículos de alta gama, por ende por personas de una alta capacidad económica. Cuéntenos cuál es el beneficio que se va a tener de esa medida como para asumir el costo político que posiblemente vendrá. Gracias, Janet. En relación a su pregunta, creo que lo que grafica finalmente esta decisión es que el gobierno está dispuesto a aceptar y a tomar todas las medidas que deba tomar en beneficio de la economía y del futuro de los ecuatorianos. Nosotros estimamos que por esta medida y la optimización en una parte del diésel para el sector empresarial tendremos alrededor de entre 120 y 150 millones de dólares. Usted ha hablado de un costo político, nosotros creemos que es una inversión para el futuro de los ecuatorianos, una inversión para que los ecuatorianos en el futuro puedan estar tranquilos y puedan tener una economía sólida. Y tal vez, si me permite, creo que es importante graficar cómo está la economía en este momento. El diagnóstico es muy importante. Hemos encontrado una economía extremadamente enferma, poco saludable, con unas cuentas fiscales extremadamente desequilibradas y con muchos retos futuros. Por ejemplo, el próximo año tenemos que cumplir, como es disposición y voluntad de gobierno, con el pago, que no lo hizo el gobierno anterior, del 40% de las pensiones jubilares por al IES, por un lado. Por otro lado, tenemos retos también como la ley amazónica, que va a implicar un esfuerzo adicional del gobierno, y es por eso que en esa perspectiva, en un escenario extremadamente complejo de las finanzas públicas, nosotros hemos decidido como gobierno tomar estas decisiones que nos permiten empezar por casa, ajustar el cinturón por casa, sin afectar a los más vulnerables. Por eso también es que en el caso de la gasolina súper se decide actualizar ese precio, porque el consumo de ese tipo de gasolina está vinculado con las personas que mayor capacidad adquisitiva tienen. Ahora, siempre que se habla de un incremento del precio de la gasolina, no importa de cuánto, de cómo, ni en qué momento, ni a quién afecta, enseguida empieza un proceso especulativo de los productos de primera necesidad. ¿Cómo evitar y cómo controlar que se aprovechen los especuladores de un anuncio, de una medida que teóricamente no los impacta? Claro, mire, yo creo que primero el llamado evidentemente a la sociedad para tener un nivel de apoyo sobre la base de la conciencia de que esto por ningún lado podría afectar o debería afectar a la estructura de precios global de la economía. No vemos una justificación técnica bajo ningún concepto, de tal manera que pasaríamos a un campo especulativo, como usted lo señala. Y en ese campo especulativo hay normas y hay entidades que deben y pueden controlar si es que existe una espiral de precios de manera especulativa. Nosotros no vemos que existe ese riesgo, evidentemente vamos a monitorear, estamos con todos los equipos monitoreando aquello, pero no vemos que haya un riesgo de esa naturaleza, sobre todo porque está muy focalizado, insisto, el subsidio, la actualización del precio en las personas que más tienen y que no transportan, por ejemplo, con gasolina súper mercancías, que no transportan víveres, que no transportan bienes y que no proveen servicios a través del consumo de la gasolina súper. Entonces, no hay ninguna justificación para que se dé un incremento de precios. Segundo, algo que se previó que puede pasar, y es que la gente que tanquea hoy con gasolina súper se pase a la gasolina extra. ¿Cómo evitar ese traspaso hacia ese otro, incrementar el consumo de gasolina extra, lo cual al final creo que no se ganaría nada? Sin duda hay un riesgo que tiene que ser controlado y que hemos planteado como gobierno mejorar el octanaje de la gasolina. ¿Por qué? Porque para ese segmento de la población que está consumiendo gasolina súper, la calidad de la gasolina, por el cuidado que deben tener los motores, ¿no es cierto? Y para no afectar la calidad de los vehículos, es importante. En consecuencia, el incremento del octanaje
es un valor agregado para el consumidor, es decir, una actualización de precios que venga con una contraprestación de una mejora de la calidad del producto, naturalmente va a hacer que los consumidores se mantengan. De que seguramente haya consumidores que piensen en trasladarse a la extra, es evidente, no lo descartamos, pero de los análisis que hemos hecho nosotros de elasticidad, de sustitución de consumo por el tipo de consumidor, nos permite garantizar que vamos a tener un nivel de eficiencia importante allí. Y otro tipo de controles, ministro, no sé si se han previsto, porque pues obviamente los vehículos a los que se está apuntando son los de alta gama, que son fáciles de identificar. También, no sé, en las gasolineras, por lo menos en las del Estado, se puede pedir la contribución o la colaboración de esos empresarios para que no le den gasolina extra a quien vaya con un vehículo de alta gama. Sí, digo yo. Mire, creo que eso es parte de la discusión que se abre de hoy en adelante y el diálogo que se abre de hoy en adelante, ¿no es cierto?, de cómo focalizar de una manera muy técnica con mucha tecnología de por medio, porque eso que usted plantea puede terminar también en la discrecionalidad, Janet, pero sobre la base del conocimiento que tenemos este momento de todas las tecnologías que existen, eso en el futuro es viable. Es decir, que de acuerdo a las características del vehículo, el cilindraje, la antigüedad del vehículo, el costo del vehículo, se pueda registrar inmediatamente a través de la placa o a través de un dispositivo que llegue información a la central y el precio ya va acorde a esa característica. Obviamente eso toma tiempo, tenemos muchos instrumentos que nos han sido presentados de este mecanismo de optimización y de focalización. La ventaja es que hoy la tecnología permite todo esto. Claro, y prevé ahí una inversión también en esa tecnología. Sin duda, pero esa inversión tiene que ser costo-beneficio eficiente. Bueno, todo esto hablemos del tema del diésel, también aclarar que el diésel que se va a modificar en su precio es aquel que usan los industriales, los empresarios, digamos, para determinadas industrias. ¿Cómo se va a controlar eso y cómo se va a focalizar? ¿Cómo se va a determinar qué precio van a pagar? Es un diésel que está extremadamente controlado en este momento por la vía de cupos, de asignaciones, entonces vamos a encontrar la mejor forma de que podamos evitar que exista un subsidio que genere ineficiencias para el Estado, pero por otro lado sabemos que la competitividad es un reto para nuestros productores y para nuestros exportadores, para todos, los medianos, los pequeños, los grandes. En consecuencia tenemos que encontrar un justo balance entre ir eliminando esta ineficiencia, pero por el otro lado no quitarle más oxígeno al sector productivo. De hecho, esa es la voluntad del gobierno, devolverle mayor capacidad al sector productivo para que pueda generar empleo. Entonces, en este momento estamos ya terminando los escenarios finales y allí hay varias alternativas que serán informadas oportunamente. ¿Y cómo evitar que eso, por ejemplo, impacte en productos de consumo de primera necesidad como el pescado? Mire, no creemos que esto vaya a tener, insisto, son justamente ya las definiciones finales que estamos teniendo en este momento. Si es que logramos hacer esto de una manera integral, también con medidas compensatorias, por otro lado, justamente es darle la balanza en esto que hablo de la competitividad. Competitividad para el productor, pero al final del día que no perjudique al consumidor, que es lo importante. Vamos ahora con el tema de la condonación de deudas y la remisión de impuestos, que ha sido bastante polémico. Y quisiera que hagamos un balance entre lo que usted va a recaudar y lo que se les va a perdonar, porque allí es donde está la polémica. O sea, dicen que, y corríjame las cifras, porque realmente he leído algunas notas de prensa y no he podido encontrar una unidad en torno a las cifras. Pero usted dijo que en total va a haber una recaudación de $1.000 millones y que por la remisión son $600 millones lo que recauda el Estado en este primer año. En números gruesos, Janet, y muy bien traída su pregunta a la mesa, porque es importante que la ciudadanía conozca la verdad de lo que irresponsablemente se ha dicho. ¿Qué se ha dicho irresponsablemente y demagógicamente? Que se va a condonar la deuda de $4.000 millones. Eso es falso, eso es mentira. Este concepto de remisión tiene un concepto diferente. Vamos a cobrar el capital que no ha sido posible cobrar por parte del Estado. La remisión lo que hace es justamente liberar de los cargos de intereses, multas que se han venido acumulando en el tiempo. Entonces, en términos generales, de 4.000 millones que están en disputa, 2.000 millones, las cifras exactas,
las podemos ver en el SRI, pero para un pleno entendimiento y un sencillo entendimiento. 2.000 millones son de capital y 2.000 millones son de intereses. De esos 2.000 millones que son de capital, vamos a recuperar no 1.000, estimada Janet, sino 600 millones. Esa es nuestra expectativa. Puede ser algo mayor, puede ser algo inferior, pero esa es la expectativa sobre la base de las experiencias pasadas. En total, de los 2.000 millones de capital, como recuperamos 600 millones, los 1.400 restantes quedan en disputa. El gobierno va a seguir manteniendo su posición de que son recursos que deben llegar al Estado, pero son juicios que están en este momento en las Cortes, son procesos que están abiertos, otros ya cerrados, pero no es que vamos a regalar el capital ni a condonar el capital absolutamente a nadie. Al contrario, se está cobrando algo que por la vía judicial ha tomado mucho tiempo y que no ha sido factible cobrar hasta el día de hoy. Y la remisión, dado que es un acuerdo de mutua conveniencia, porque el contribuyente dice, bueno, yo estoy dispuesto a pagar este capital, aun cuando yo como contribuyente crea que no deba pagarlo, por eso está en disputa. Estoy dispuesto a pagar este capital para librarme del juicio, pero ya no pago los intereses y los recargos. El Estado, en consecuencia, deja de cobrar o deja la probabilidad de cobrar eso, porque esos juicios también, Janet, es importante que la ciudadanía nos entienda este punto, eran juicios que posiblemente el Estado iba a perder. No se sabe, allí es una probabilidad. El Estado evidentemente tiene una posición de que tiene la razón y vamos a seguir peleando por eso. Pero en las Cortes podía suceder lo contrario, de tal manera que la remisión afecta hacia eso. Y el total de la remisión anclado, el total de intereses y multas anclado a estos 1.400 millones que van a seguir en disputa, va a seguir también en disputa. Entonces, en el peor de los casos serán aproximadamente cerca de entre capital 600 millones, de intereses 600 millones más, 1.200 millones y unos 2.800 millones van a seguir disputándose como corresponde porque el gobierno considera que tiene la razón en estos procesos. Ahora, lo que se critica en ese sentido, y valga la pena decirle esto a la ciudadanía, que desde los sectores críticos se está diciendo, bueno, se les está perdonando a los grandes empresarios el hecho de que no paguen impuestos. Pero esta no es una medida que se toma y que se inventa el gobierno actual. En el 2015 ya hubo una condonación de impuestos y es la quinta. En el gobierno anterior hubo dos remisiones, dos condonaciones, una en el 2008 y otra en el 2015, y es la quinta en los últimos años, es decir, no es una medida nueva e inventada por el gobierno actual. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué hacer y cómo ver a aquellos empresarios que en cada condonación resulta que se ven beneficiados de alguna manera del no pago de estas multas, intereses? ¿Por qué esa reincidencia? No hay que también ponerle ojo a estos empresarios que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a esperar que haya esta condonación. Mire, aquí hay dos temas, el uno legislativo y el otro administrativo, Janet. En el caso legislativo se puso un candado justamente para que esto no se pueda dar en los próximos 10 años, de tal manera que se puede evitar con ese candado una cultura que nos lleve a algo negativo. Y por el lado administrativo, lo importante es que efectivamente se va a mantener el control, que es una de las fortalezas del servicio de rentas internas, pero ese control va a venir acompañado también de un proceso de facilitación que va a ser presentado en las próximas semanas del servicio de rentas internas, de tal manera que el contribuyente tenga mucha más capacidad de pago, de acceso rápido a los pagos, ¿no es cierto? Y no terminar en estos posibles litigios a futuro, que si debemos terminar como Estado, pues tendremos que hacerlo, pero lo ideal en un término de optimización, de control con facilitación, es que incluso el propio servicio de rentas pueda adelantar algunos criterios para que al contribuyente se le facilite la declaración, de tal manera que con eso se evitan disputas futuras. Yo creo que el horizonte de concepto que tiene el servicio de rentas internas ahora en esta nueva etapa de mantener el control, pero mejorar en muchísimo la facilitación, nos va a permitir no caer en ese terreno nuevamente. Vamos a irnos a un corte comercial, pero enseguida quisiera regresar para conversar con usted sobre los efectos y el impacto que esta condonación de impuestos tiene en el sector productivo. De lo que he podido conversar con algunos representantes,
Ellos dicen que si bien es un respiro, una oxigenación, esto de poder solo pagar, digamos, el capital y librarse de los intereses y multas, no es suficiente para poder lograr una reactivación del sector productivo que pueda contribuir con el empleo que necesita en este momento el país. En un momento regresamos para hablar de ese tema. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, quisiera cerrar el tema de la remisión y condonación de impuestos, que ha sido el tema más polémico. Usted ya explicó que se va a cobrar, no se va a dejar de cobrar el capital, y lo que se está condonando son intereses y multas que conversábamos que son altísimas. El 50% de lo que deben los empresarios es grandes, medianos y pequeños, constituye intereses y multas que pues sí es bastante alto. Pero a lo que van los empresarios es a que si bien eso es una oxigenación, esperaban un poco más de medidas que los puedan ayudar a dinamizar la economía, a poder recuperarse económicamente y poder contribuir de mejor manera, sobre todo en la generación de empleo. Entonces hablan, por ejemplo, de las leyes laborales, hablan de la cantidad de impuestos que pagan, que pues sí se puso eso sobre la mesa, pero parece que no se tomó en cuenta. ¿Qué les puede responder usted? Lo primero, Janet, sobre el tema de la remisión, para cerrarlo, como usted ha dicho, no es una condonación, es una remisión tributaria y legalmente está así establecido. Segundo, desmitificando nuevamente algunas cosas, quienes hoy hablan de que esta remisión beneficia a un grupo de empresarios son los que aprobaron la remisión en el 2015, que la gente tampoco se deje engañar. Asambleístas actuales que en ese entonces eran o asambleístas o funcionarios públicos y que defendían fervorosamente la remisión. Y esta remisión es mejor que la del 2015. ¿Por qué? Porque al contrario de la del 2015, a los pequeños contribuyentes se les da un plazo de 2 años para pagar. Los grandes tienen que pagar en los próximos 90 días. Los pequeños contribuyentes, es decir, más de 100.000 microempresarios tienen hasta 2 años para pagar. Entonces, el mensaje es: te aliviamos una carga como empresario pequeño, y los grandes tienen que hacer un esfuerzo porque tienen mayor capacidad de pago en los próximos 90 días. Eso no se hizo en la remisión anterior. Y otras cosas que no se están diciendo, evidentemente a conveniencia, porque no les conviene a estas personas que están demagógicamente torpedeando un concepto que ellos mismos apoyaron en el año 2015. Hay una norma dentro de la Ley de Fomento Productivo que establece un beneficio para más de 300.000 ecuatorianos que han estado esperando esto por muchos años, que son aquellas personas que están en la central de riesgo en la categoría más baja y que no han podido limpiar su historial crediticio. Durante los próximos 90 días también ellos van a poder limpiar su historial crediticio si es que pagan los valores adeudados en el sistema financiero. Esos son beneficios para la mayoría. Tampoco se está diciendo los estudiantes que obtuvieron un crédito del IES en su momento y que ahora pueden acogerse a la remisión. Evidentemente todo esto es un discurso a conveniencia y político, pero nosotros estamos pensando en los ciudadanos. En relación al tema de los empresarios, yo creo que, regresando a los anuncios que hizo el presidente el día de ayer, lo más importante para el sector empresarial es un marco económico sólido y estable, y que el sector empresarial tenga claridad de la macroeconomía del país, que es una macroeconomía que se conduce con eficiencia, con disciplina, con austeridad en la parte fiscal. Entonces me parece que este es un valor que tiene que rescatarse dentro de los análisis que realiza también el sector empresarial, de que nos queda mucho por hacer para recuperar la competitividad perdida en los últimos años, sin lugar a dudas. Pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana. La Ley de Fomento Productivo apunta en ese sentido. Fíjese que uno de los principales mecanismos para limitar la competitividad del sector productivo era el impuesto mínimo. El llamado anticipo de impuesto a la renta, que se convertía en impuesto mínimo. Había empresas que pagaban sobre la utilidad 45, 50, 100, hasta 300%. Y las empresas que perdían dinero tenían que igual pagar un impuesto mínimo, pagando en consecuencia una tasa infinita. Pero eso lo hemos eliminado con la Ley de Fomento Productivo. Hay beneficios para exoneración de impuesto a la renta para las nuevas inversiones, no solamente de nuevas empresas, sino las empresas existentes que deseen ampliar sus inversiones.
8 y 10 años de impuesto a la renta justamente apunta hacia eso, hacia quitarle la carga a las empresas, a los empresarios de todos los tamaños para que mejoren la competitividad. Los beneficios en el sector agrícola también, reducción a 0% de IVA, por ejemplo, en el seguro agrícola, en muchos insumos acuícolas, pesqueros, del sector agrícola también, y todo el mecanismo de financiamiento que estamos colocando dentro de este gran anuncio y este plan de prosperidad, que son cerca de 1.300 millones de dólares, Janet, que van a estar a disposición de los sectores agrícola, constructor, mediana y pequeña empresa, economía popular y solidaria bajo distintos mecanismos. Ahora, no se olvide, y no lo hemos mencionado, que también tenemos que pagar una deuda de 60.000 millones de dólares que nos dejó el gobierno anterior y que hay que pagarla. Pero a lo que voy es, bueno, para hacer un resumen, ayer el presidente y usted y el secretario de Administración presentaron un plan de reducción también del Estado. Algunos ministerios se van a fusionar, otros van a desaparecer. Usted está hablando de esta recaudación de recursos directa sobre el tema de la remisión de impuestos, pero la pregunta es si todo el esfuerzo que se está haciendo, si no me equivoco, usted manifestó ayer que implica o representa un ahorro de 1.000 millones de dólares, es suficiente para poder lograr lo que necesitamos, y es obtener créditos de los organismos multilaterales, que se hablaba de 5.000 millones de dólares, que estábamos de alguna manera alineándonos con lo que los organismos exigen en cuanto a disciplina fiscal para poder prestarnos ese dinero a bajo costo y a largo plazo, porque solos no lo vamos a poder hacer, sobre todo con una deuda de 60.000 millones de dólares. Sin duda, yo creo que lo importante en este punto, Janet, es ver este conjunto de decisiones dentro de la integralidad de las políticas de gobierno. Por un lado el tema fiscal, por otro lado también el Banco Central, por otro lado el fomento productivo con la ley, por otro lado materia de inversiones y de comercio internacional, Alianza del Pacífico, la protección de inversiones, etcétera. Entonces, si se le da una concepción completa, naturalmente allí tiene un set de medidas que apuntan primero a sanar la economía, que tiene muchísimos desequilibrios, que va a tomar tiempo naturalmente por todo lo que encontramos, a fomentar la producción decididamente, sin hostigar a los empresarios, y más bien buscando la forma de agilitar y quitarles los pesos de encima, y también dándole una visión muy importante y fresca al país de nuestra relación con el mundo, de que estamos abiertos al mundo. En el caso del financiamiento, efectivamente, el plan que hemos presentado y las optimizaciones aspiran a tener un nivel de eficiencia de cerca de 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Lo vamos a conseguir por varias vías. Por el lado de la optimización de la estructura del Estado, lo vamos a conseguir ahorrando, no solamente comprando menos, sino comprando mejor. Hay un estudio que hemos realizado con el Banco Mundial, CERCOP, que nos dice que durante los últimos 6, 7 años, cerca de 18.000 millones de dólares, es decir, el 73% de la compra pública fue hecho en primera oferta, es decir, habría solamente un oferente. Varios de esos casos, naturalmente, no tendrán ningún proceso oscuro detrás, pero lo que sí podemos decir es que cuando hay un solo oferente, ciertamente se quita la capacidad de competencia y el Estado puede terminar siendo perjudicado por la vía de precios. Entonces, se van a limitar esos regímenes especiales. Ahí hay cerca de 400 millones de dólares, se va a enviar también algunas reformas a la ley. Y así todas las medidas que han sido detalladas el día de ayer. Los mercados para el financiamiento, esos 400 justamente. millones de dólares que usted se ahorra por restringir, dijo, el régimen especial. Primero quiero saber, ¿es a todos los sectores? Sí, a todos los sectores, y ya las normas van a estar en vigencia en los próximos días. Pero esos 400 millones están incluidos dentro de los 1.000 que usted se ahorra, porque me parece que podría ser adicional. Claro, no, eso está dentro, pero es un ahorro finalmente, porque hasta el momento eso se ha venido gastando. Entonces, dentro de esos 400 hay menor compra, pero también mejor compra. Y luego tenemos un rubro adicional de 150 millones que vienen por la vía de optimización de gastos que nosotros consideramos que son excesivos. Por ejemplo, la protección de seguridad para todos los ministros. Es posible, y ciertamente varios secretarios de Estado necesitan protección por el perfil de riesgo, no por la persona, sino porque cualquier persona que llegue a ese cargo necesita un nivel de protección. Pero son ciertos perfiles que tienen ese riesgo.
no absolutamente todos, y por momentos habrá secretarios de Estado que incrementen su perfil de riesgo y hay que garantizarle seguridad. Entonces estamos también, para nosotros muy importante garantizar que la seguridad mantenemos para ciertos perfiles, pero que podemos hacer un esfuerzo adicional. El esfuerzo está empezando por casa, Janet, eso es muy importante. Entonces, ese es un tema importante. El otro tema, por ejemplo, que son señales también de cómo se usan los recursos del Estado. No pago de los celulares para los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Hay que reducir también los gastos en arrendamiento de muebles, en eventos, por ejemplo, que todavía algunos rezagos por ahí que se siguen haciendo algunos eventos grandes, todo eso se va a minimizar, porque esos recursos son de los ecuatorianos y tenemos que cuidarlos. Viajes en primera clase. Viáticos también, una reducción, los viajes, es decir, todo entra a un proceso de optimización. ¿Por qué? Porque estamos pensando en los más vulnerables. Por ejemplo, el Estado recibió una deuda de 1.200 millones de dólares con los jubilados. Se ha pagado hasta el momento 650, nos queda un remanente de 550. Tenemos que pagar esa deuda a nuestros jubilados y para hacerlo necesitamos como Estado hacer un esfuerzo mayor. Hablando del financiamiento y de los mercados internacionales. Otro tema importante, antes de pasar al de los mercados, es que estos ahorros nos van a permitir también mejorar los pisos de protección social. En el gobierno anterior mucha gente salió del bono. Hoy con el Ministerio de Inclusión y Económica y Social estamos preparando un plan para reintegrar, pero no solamente dar este mecanismo de asistencia, de protección social, sino lograr que estas personas se reinserten o se inserten en un círculo productivo. Por eso estamos generando un crédito que lo hemos denominado Yo Prospero para las personas que están recibiendo los bonos. Lo importante es que los ciudadanos ahora tengan una mirada diferente, de que tienen un Estado que los va a acompañar para que puedan producir, para que puedan desarrollarse y para que puedan prosperar sin depender del Estado. En cuanto al financiamiento internacional, naturalmente, Janet, todo esto que estamos haciendo, gestión de gastos por un lado, también optimización en la producción petrolera para incrementar la futura, el trabajo que vamos a hacer en las empresas públicas, la monetización de algunos activos que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, apuntan a mejorar el perfil y la capacidad de financiamiento del Ecuador en el mediano plazo. Pero el corto plazo también hay que entenderlo, y en el corto plazo las condiciones de mercado son extremadamente fuertes y no son solamente para el Ecuador, sino para todos los mercados emergentes, lo que sucede en Turquía, lo que sucede en Argentina. Nosotros somos optimistas de que vamos a empezar con estas señales ya a encontrar las mejores condiciones de acceso a financiamiento. Y lo hemos dicho desde el primer día, nuestro objetivo es tener un manejo integral del endeudamiento que nos permita transitar o momentáneamente incrementando más financiamiento hasta cubrir los déficits futuros para dejar en el año 2021 una economía saneada con un déficit global menor al 1%. De allí para adelante, evidentemente, quien asuma las carteras de Economía, Finanzas o el gobierno va a tener un panorama mucho más claro para poder ir reduciendo hacia el 40% de la deuda. Simplemente para que quede claro, es decir, ahorita usted tiene que endeudarse nuevamente, no hay más remedio y no va a ser tal vez en las condiciones que quisiéramos, sino que todavía estaríamos a expensas de obtener esos créditos altos y a corto plazo. Pero no solo son las condiciones, Janet, que se esperan, sino para qué se utiliza la deuda. Eso es muy importante. En la estrategia de financiamiento eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el año 2020 tenemos que afrontar un pago de 1.500 millones de dólares. Así es como hemos recibido. Entonces, en el 2020, imagínese usted una presión fiscal de 1.500 millones de dólares en el mes de marzo. Y en el año 2022, más de 2.000 millones. Entonces, no solamente es cómo se toma la deuda, sino el perfil de la deuda en términos de plazos. Y si uno toma una deuda, tiene que ser para manejar esos pasivos de largo plazo. Ya el Comité de Deuda se va a reunir esta semana para destrabar, y ahora que tenemos la ley que ha sido aprobada finalmente o publicada en el registro oficial el día de ayer, para destrabar o para aprobar algunos procesos que tenemos con multilaterales y con banca de inversión, que obviamente una vez que ya se aprueben van a ser conocidos por el público. Se me quedan varios temas, pero pues habrá tiempo para discutirlos en los próximos días. Simplemente 30 segundos, ministro, para cerrar. Janet, a la ciudadanía, la situación es compleja, evidentemente. Estamos empezando por casa, eso es muy importante, sin afectar a los más vulnerables. Tenemos que hacer un esfuerzo todos de este momento.
para lograr generar mayor prosperidad y pensar que este esfuerzo que estamos haciendo todos es pensando en nuestros hijos, para que ellos no vengan con más deuda, no tengan que asumir costos futuros. Es un esfuerzo de hoy, es un esfuerzo responsable para garantizarles prosperidad y sostenibilidad a los programas sociales, sostenibilidad a la educación, sostenibilidad a la salud, que es un bien evidentemente y un servicio que para nuestros ciudadanos es extremadamente valioso. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Como digo, hay algunos temas que se me quedaron por fuera, pero pues ya habrá tiempo para irlos analizando con otros funcionarios de Estado, ojalá con usted nuevamente y con otros analistas también.